¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera semana de trabajo de Literatura 1. En esta semana el tema que vamos a abordar es el lenguaje literario y sus formas de representación o sus formas de presentación ante un público. Bien, ¿qué es el lenguaje literario? El lenguaje literario es la forma de comunicación que utiliza la literatura. Ya hemos visto qué es la literatura, ya vimos qué es la ficción, ya vimos qué se necesita para que un texto sea considerado texto literario. Eso ya lo sabemos. Las marcas de literalidad, el sentido connotativo del lenguaje. Bueno, todo esto forma un lenguaje propio de la literatura. Es decir, un lenguaje que debe ser bello, debe de cumplir con la función poética, debe ser connotativo, debe de tener figuración retórica, todo esto. Bueno, para que algo sea considerado literatura, tiene que cumplir con todos estos requisitos. Bueno, eso se llama lenguaje literario. Ahora, una vez que tenemos una obra literaria, existen tres formas de representar o tres formas de entregar al público ese lenguaje literario. ¿Cuáles son? Vamos a contarlo, digamos, en orden temporal. La primera, la más antigua de todas, es la literatura oral. ¿Cuál es la literatura oral? Pues aquella que da origen propiamente a la literatura. La literatura se origina desde que el ser humano es tal y cuando el ser humano tiene la necesidad de contar la realidad que le rodea, contarse a sí mismo como protagonista de esa realidad y recrearla. Porque en realidad no contamos las cosas como suceden en realidad. Normalmente las recreamos, las reacomodamos y nos colocamos en el centro de esa narración y nos volvemos los héroes de nuestra propia narración. Y entonces recreamos la realidad en un sentido ficticio. Ficticio, que no falso, ¿eh? Porque ya dijimos que es un universo ficticio que tiene muchas verdades encerradas ahí. Entonces, bueno, surge la literatura oral. ¿Qué se necesita para que la literatura oral sea transmitida? Un narrador. Alguien que cuente la historia y un escucha, alguien que la apropie y que la aprenda de memoria. ¿Por qué? Porque la va a transmitir así de generación en generación. El medio de transmisión de la literatura oral es la memoria. No es un medio de transmisión físico, es un medio de transmisión, digamos, intangible, es un medio de transmisión espiritual, intelectual. Esto tiene una gran desventaja, que las historias se van transformando conforme pasa el tiempo, se van olvidando ciertas cosas, se van agregando otras, se van apegando a las nuevas circunstancias, hasta que con la invención de la escritura, a lo largo de muchos miles de años, el ser humano en algún momento determinado escribió o decidió escribir incluso las historias que se contaban así de generación en generación. Y entonces la literatura oral, que sigue considerándose oral porque hay alguien que la narra o está hecha para ser narrada, comienza a escribirse. Y se convierte en literatura escrita y básicamente todo lo que existe en la literatura ahora está escrito, e incluso lo que en algún momento dado fue literatura oral ya está escrito, ya está fijado en un sustento material, que puede ser una inscripción en piedra, puede ser papiro, puede ser piel o puede ser papel, como es lo que más comúnmente utilizamos en la actualidad. Y decimos entonces que pasamos al siguiente nivel o a la siguiente forma de representación o de presentación, perdón, de la literatura, que es la literatura escrita. La literatura escrita, insisto, es la forma mayoritaria y que absorbe incluso a la literatura oral y su medio de transmisión es que el escritor, así como la literatura oral tenía un narrador, la literatura escrita tiene un escritor que domina la técnica, que domina las reglas, que domina el estilo y que crea historias por escrito. No están hechas para ser narradas, aunque, fíjense qué interesante, así como la literatura oral decantó en literatura escrita, ya también la literatura escrita puede ser transformada en literatura oral para ser narrada, para ser contada por narradores profesionales, por cuentacuentos, quienes lo hacen de manera maravillosa la mayoría de las veces y que nos gusta porque lo tenemos, digamos, en nuestros genes originales como seres humanos. Nos gusta que nos cuenten historias, no necesariamente nos gusta leerlas, pero nos gusta que nos las cuenten. Entonces el escritor hace todo lo posible por crear un discurso agradable y presentar una historia por escrito que alguien más va a leer y alguien más se va a apropiar.
Y pues bueno, el tercer, digamos, la tercera forma, el tercer elemento de la representación, o de la presentación más bien, de la literatura, es justamente la literatura para la representación. ¿Esto qué es? Bueno, esto implica la existencia de un escritor que va a narrar una historia por escrito, pero esa historia no está diseñada, la escritura de esa historia no está diseñada para entregársela a un público que la va a leer, sino para entregársela a un profesional del montaje escénico, un director de teatro, para que diseñe un montaje utilizando elementos materiales para crear una realidad que no existe, un escenario ficticio en donde se van a interactuar, donde se va a desarrollar una historia contada a través de la actuación, a través de diversos actores que representan personajes. Y entonces tenemos tres: el que nos narra la historia, historia oral; el que nos escribe una historia, historia escrita; y el que nos la representa, el dramaturgo o el director y el actor de teatro que nos hace o nos cuenta una historia representada. Y ahí tenemos las tres formas de presentación del lenguaje literario: literatura oral, literatura escrita, literatura para la representación. Bueno, centrémonos ahora en la literatura escrita, que es la gran mayoría. La historia ha hecho que, o el devenir del tiempo ha hecho que un gran porcentaje de la cultura, si no es que prácticamente ya toda la cultura acumulada por el ser humano, esté escrita, sea una cultura textual, escrita, y que se transmite de generación en generación a través de esto, a través del lenguaje escrito. Y pues bueno, atendiendo al lenguaje escrito, atendiendo a la literatura escrita, tenemos tres formas de presentación o ritmos. Básicamente son dos, el tercero es como un híbrido de las dos anteriores. Son la prosa, el verso y el verso libre. ¿Qué es la prosa? Bueno, la prosa es la forma, entre comillas, más natural de escribir un texto. Y digo entre comillas porque ningún texto es natural, es un artificio, es algo escrito artificialmente y creado artificialmente para cumplir un objetivo. Sin embargo, la prosa tiene como ritmo característico que se parece mucho a la forma de hablar, a la forma natural del habla del ser humano. ¿Esto qué significa? Significa que casi nos hace pensar que se puede escribir como se habla, pero ya lo habíamos dicho, eso no es cierto. No escribimos como hablamos, porque para hablar aprendemos por imitación, pero para escribir tenemos que seguir ciertas reglas, y entonces la prosa sigue ciertas reglas, reglas gramaticales, reglas ortográficas, reglas de estilo. O sea, tiene ciertas reglas que tiene que seguir. Bien, esa es la prosa. La siguiente forma de presentación de la literatura escrita, o el siguiente ritmo, es el verso. El verso, al contrario de la prosa, es un ritmo cadencioso, musical, es el más artificial, el más artificioso y el más bello de todos los modos de escritura, de todas las formas que tiene para escribir el ser humano, y además sus reglas aumentan, porque ya no nada más se utiliza la gramática, y ya no nada más se utiliza la ortografía, que son las reglas básicas de la prosa. No, se utilizan las reglas de figuración retórica, es decir, hay que considerar el uso de las herramientas retóricas para embellecer el lenguaje, para hacerlo lo más bello posible, para complicarlo un poco, y también para simbolizarlo, ¿no? La poesía, que es el gran género de la literatura que usa el verso como herramienta fundamental, lo que hace es presentar en pocas palabras grandes imágenes, grandes símbolos. He ahí la belleza de la literatura en verso, he ahí la belleza de la poesía. Y pues bueno, pero no solamente eso utiliza, no solamente esas reglas, utiliza otro conjunto de reglas que se conoce como reglas de versificación. ¿Qué son las reglas de versificación? Ya las iremos viendo a lo largo del semestre con ejemplos concretos, pero básicamente son tres también. Es el metro, la rima y la estrofa. ¿Qué es el metro? La medida de un verso en sílabas. Un verso es una frase, una oración, un renglón de un poema, digámoslo así en forma
muy sencilla, y ese renglón mide cierta cantidad de sílabas. Es la medida de un verso en sílabas. Pueden ser versos de arte menor cuando miden hasta 8 sílabas o versos de arte mayor cuando miden más de 8 sílabas, de 9 hacia arriba. Ese es el metro. Existen otras reglas relacionadas con el metro, no las voy a tratar ahorita, sino que en la práctica, conforme vayamos leyendo textos literarios, las vamos a ir aplicando. Es el verso, es el metro, perdón. Luego del metro tiene la rima, que es la terminación igual o similar de dos o más versos. Puede haber rimas completas o consonantes cuando es una terminación exactamente igual, como cinturón y pantalón, termina exactamente igual, como prudente y ausente, que termina exactamente igual, o pueden ser terminaciones asonantes o rimas asonantes, cuando no termina exactamente igual, cuando solamente se repiten las vocales y no las consonantes. Por ejemplo, lobo y solo. Se repite la letra O, pero no las consonantes. Y bueno, eso hace que el verso adquiera una musicalidad muy especial. Bueno, esa es la rima. La estrofa es el conjunto de dos o más versos. Hay diferentes tipos de estrofas y ya las iremos viendo. Digamos, no alcanzaría un video de media hora para analizar todo esto. Nada más las estoy punteando aquí para que ustedes vayan entendiendo que todas esas reglas son reglas de las reglas de versificación son para el verso, son para la poesía. Y pues bueno, metro, rima, estrofa. Bien. Y esta es la tercera forma de presentación, que es el verso libre. El verso libre es un híbrido, es una forma de presentación de vanguardia que intenta mantener la belleza, el simbolismo, la profundidad de la poesía, pero sin utilizar reglas de versificación. También se ha llamado por eso verso en prosa. Es una cosa rara. De repente muchos dicen, no puede ser, es que no entiendo cómo el verso puede ser en prosa, parece una contradicción. No, no, hay autores que lo hicieron muy bien, hay autores que lo saben hacer muy bien y que se nota perfectamente bien que están escribiendo poesía, aunque no hay reglas claras de versificación, aunque no hay metro, aunque no hay rima sobre todo, y aunque las estrofas puedan ser muy, muy, muy variables. Bueno, ahí están las tres formas de presentación del lenguaje literario, y ahí están los tres ritmos que puede utilizar la literatura escrita. Entonces, bueno, para terminar los temas de la semana, una cosa más. Tenemos al texto literario, y para poder explicar un texto literario tenemos dos elementos que no podemos olvidar. Uno, el contexto, y otro, la intertextualidad. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que rodea el texto literario. Sin el contexto no podemos explicar un texto literario. Yo les diría tal cual, no hay texto si no hay contexto. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que rodea, ya lo dije. ¿Y todo lo que rodea en qué sentido? En el sentido de la obra y en el sentido del autor. ¿De qué estamos hablando? La época en que se escribió la obra, la época en que vivió el autor, el contexto histórico general, las condiciones económicas en que se encontraba el lugar donde se escribió la obra y el autor, en que vivía el autor, la preparación académica del autor, su bagaje cultural, qué había leído, a qué autores admiraba, a qué autores copiaba, o qué autores le eran muy cercanos, a qué corriente literaria se adscribe, ya veremos después las corrientes literarias, a qué género de la literatura pertenece, etcétera. Todos esos tipos de cuestiones que nos ayudan a explicar el texto literario y al autor se llaman contexto. ¿Y qué es la intertextualidad? La intertextualidad es la relación que existe entre dos o más textos, que pueden ser obviamente prosa o verso. Eso es lo que quería decir. ¿A qué me refiero con esto? Ningún texto es completamente autónomo. Todo texto tiene relación con otros. Con uno por lo menos, pero no, por lo regular con otros. ¿Por qué? Porque todo texto se escribe dentro de un contexto y al escribirse dentro de un contexto, pues este texto va a tener una relación y va a tener parecido con ese contexto. Pongo un ejemplo
de los 3 tipos de intertextualidad que voy a mencionar. Primero, la intratextualidad. Intratextualidad significa relación que existe entre textos de un mismo autor. O sea, al interior de la obra de ese autor hay diferentes textos, diferentes obras, y podemos encontrar, si las analizamos, elementos en común, ya sea de la cuestión de la corriente a la que pertenecen, de la temática que manejan, del estilo que utilizan para ser escritos, del género al que pertenecen, de los temas que tocan, los problemas que abordan. Ahí está la relación. Otro, extratextualidad. Cuando tenemos textos de diferentes épocas, de diferentes autores, que sin embargo se parecen, que sin embargo tienen elementos en común, que copian algunas frases o que las reinterpretan, que utilizan referencias a textos más antiguos para poder repetirlas, para poder reinterpretarlas. Eso es extratextualidad. Y finalmente, architextualidad. Architextualidad significa parecido en estructura. Es la relación que existe entre 2 o más textos que tienen que ver con su estructura, con su conformación general. Les pongo un ejemplo en general, así muy simple, de lo que significaría intertextualidad en general, ¿no? Y es un ejemplo sumamente popular, ¿no? Ya insisto, durante el curso iremos viendo otros ejemplos que tienen que ver con la literatura. Ahorita este ejemplo que les voy a poner tiene más bien que ver con la música popular, que es algo muy cercano a nosotros, y es con el fin de que ustedes entiendan cómo funciona o cómo se relaciona un texto con otro texto, en este caso un texto que se vuelve canción con otro texto que se vuelve canción. Yo creo que todos ustedes conocen una canción muy popular, muy sonada, recientemente interpretada por un cantante llamado Sebastián Yatra, si no me equivoco, y que se llama Un año. Uh-huh. En una de sus líneas, en uno de sus versos, dice, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, no, yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, en verano eterno me enamoré, creo que dice la canción, esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también, algo así dice. Estoy diciendo 2 estrofas o una estrofa y media quizá de la canción. Ajá. Bien, hay un artista invitado, un grupo invitado a interpretar esta canción. El grupo es un grupo pop mexicano que se llama Rake. Y Rake tiene una canción que la verdad ahorita no sé si se llame igual que lo que les voy a decir, pero creo que se llama Noviembre sin ti. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia te dice llorando que todo acabó. Algo así, si me equivoco discúlpenme, no es la música que yo escucho cotidianamente, pero me resultó atractivo como un buen ejemplo para que entiendan. Si ustedes se dan cuenta, allí hay un punto de conexión. Hay un punto de conexión, que es una frase, noviembre sin ti. En la primera canción, la más antigua es la de Rake, que pues es una canción pop. Después Rake es invitado a cantar otra canción en donde también hay una referencia clara a una de sus canciones, Noviembre sin ti. Y la frase que se usa es exactamente igual. Pues elementos de este tipo los podemos encontrar precisamente en toda la literatura. Ajá. Podemos encontrar parecido entre no sé, narraciones o escritos del Renacimiento con historias que se encuentran al interior del Quijote, por ejemplo. Podemos encontrar versos muy similares o temas muy similares en versos del siglo de oro español con versos del barroco novohispano, por ejemplo. Podemos encontrar así un montón de elementos. De eso se trata, de identificar que en la literatura no hay nada nuevo. Básicamente se cuenta exactamente lo mismo. Lo que cambia, como ya lo habíamos dicho, es la forma de contarlo. Fondo siempre superado por la forma. Gracias, nos vemos la próxima.